Muchas gracias por acompañarnos hoy, ya sea si se unen al servicio ahora mismo en Rancho o Pomona, si todavía siguen en el patio hablando con alguien en Pomona, hagan pausa en su conversación y entren al santuario, o tal vez están en Rancho pasando el rato, viéndonos desde el patio, o se nos unen en línea. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Antes de entrar en el mensaje de hoy, no puedo dejar de alentarlos en este mes de diciembre en el que vamos a tener muchas cosas en marcha en todos nuestros campus. Cada campus puede tener algo un tanto único, pero a lo que les quiero animar es donde quiera que estén uniéndose a nosotros, ya sea desde Rancho Pomona o si nos ven en línea, a que no se vayan a perder nuestros servicios de Nochebuena, ¿de acuerdo? No importa cuál campus asistas, checa bien los horarios de sus servicios de Nochebuena, porque en Rancho son un poco distintos y en Pomona también lo son un poco. Pero bueno, ustedes dense un tiempo de venir en Nochebuena. Anótenlo en su calendario. Es muy buena oportunidad de invitar a un amigo. Estamos haciendo algo más único que nunca antes. Vamos a hacer que la historia de la Navidad cobre vida más que nunca antes. Parte en el escenario, parte en la película. De donde quiera que vengan, es la oportunidad para invitar a un amigo. El Pastor Diego viene diciendo por casi 30 años, en cada temporada navideña, el Pastor Diego siempre nos anima y dice, recuerden que el 25 de diciembre no es el cumpleaños de ustedes. Bueno, a menos que seas como uno de mis mejores amigos, Jeff Osborne, un evangelista de Abundant Living. Su cumpleaños es de hecho el día de Navidad. Pero a menos que sus cumpleaños sean el día de Navidad, recuerden, no es su cumpleaños, es cumpleaños de Jesús. Entonces es el tiempo de honrarlo a Él primero. Luego ya podemos disfrutar de todo lo bueno en familia. Luego es nuestra noche de adoración con Abundant Music en todo el campus en la víspera de Año Nuevo. Oigan, Pomona, asegúrense venirse en coche acá a Rancho. Sé que estás muy lejos, estás a horas y horas de distancia, pero si estás en Pomona, asegúrense de venir y conducir hasta Rancho para el 31, el domingo de 6 a 8 p.m. Vamos a pasarlo en grande. Vamos a celebrar una noche en la que Abundant Music será quien dirija el servicio y celebraremos un servicio de nombramientos y responsabilidades. No solo vamos a nombrar a nuevos pastores en nuestro ministerio, sino que también vamos a darles encargos a ustedes para el nuevo año y enviarlos al nuevo año. Los ungimos si quieren ser ungidos y los vamos a enviar a su ciudad y a su comunidad y también vamos a bendecir su año nuevo. De verdad es un momento sacramental, es un momento de consagración y adoración ante el Señor. Es por eso que los animo a que formen parte también. Nochebuena y la víspera de Año Nuevo. ¿Nos acompañan también? Vamos a zambullirnos en la serie que iniciamos este mes. Vamos a tener una experiencia de Nochebuena que llamamos En el Pesebre, pero antes estamos realizando una serie de sermones llamada En el Pesebre, que analiza algunos aspectos de la vida y el nacimiento de Jesús que nos llevan al momento cuando nació en el pesebre. Si me permiten, lo que vamos a hacer hoy es, les voy a predicar del capítulo menos visto de todo el Nuevo Testamento. Hoy hablaré de algo que la mayoría de los predicadores nunca quieren hablar o ni tocar el tema. Casi todos los predicadores lo omiten en temporada navideña. Si alguna vez les dieron una Biblia y ustedes dijeron, voy a empezar a leer mi Biblia, voy a leer el Nuevo Testamento, voy a empezar con el libro de Mateo, después abres la Biblia en Mateo 1 y luego ves todos esos nombres en todo el capítulo, casi todos decimos, bueno, vamos a empezar en Mateo 2. Normalmente no saltamos esa parte, no tenemos idea de qué se está hablando. En Mateo 1 habla de la genealogía de Jesús. De lo que vamos a hablar hoy es de la desordenada familia de Jesús. No sé si les suene, tal vez tengan una familia desordenada, pero Jesús sí que tenía una familia desordenada. Su genealogía se nos presenta de tal manera que también nos ayuda a reconocer, de acuerdo con la profecía, que el destino de Jesús era venir de la línea de David. Trazamos la línea familiar, pero también hay algunos personajes clave en la historia que muestran que el árbol genealógico de Jesús no es tan perfecto. ¿Se ponen de pie conmigo hoy para tener el honor de leer la palabra de Dios? Vamos a dar una leída a Mateo 1. Me faltan algunos versículos aquí y allá por cuestión de tiempo, pero si quieren ir a casa y leer todos los nombres, son más que bienvenidos. Hoy en Mateo 1 leeremos el 80% de los nombres. Les doy un segundo. Si gustan ir a esa página en su Biblia, primer libro del Nuevo Testamento, primer capítulo del Nuevo Testamento, escrito por el apóstol Mateo. Leamos, dice, libro de la genealogía de Jesucristo. Hijo de David, hijo de Abraham,
Y entonces ese es como comienza con todo el árbol. Es decir, que empieza a narrar la genealogía desde Abraham. Dice así, Abraham engendró a Isaac, a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Salmón engendró de Rahab de Boz. Boz engendró de Ruth a Obed. Y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. Ahí está ahí David. Y el rey David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón o Amén, según algunos libros, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. Eliakim engendró a Azor engendró a Sadoc. Ustedes solo síganme que yo sé muy bien a dónde vamos. Ya verán. Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eliezer. Eliezer a Matán. Matán a Jacob. Y Jacob engendró a quien a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Recemos esta mañana, tarde o noche. Señor, te agradecemos tanto esta palabra de hoy, Padre Dios. Te ruego que a través de la genealogía de Jesús y de la desordenada familia de Jesús, que podamos reunir el valor de que hay esperanza para nuestras familias en esta época navideña. Señor, que hay esperanza para nuestro futuro, Padre Dios, y también la hay para nuestros hijos, porque, como se dice en tu palabra, Padre Dios, tienes una esperanza, una promesa y un futuro para nosotros. Dios, que lo podamos ver tan claramente como el día por el poder del Espíritu Santo y el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, que Dios los bendiga, muchas gracias. Bueno, hablemos un poco dentro de la historia del pesebre de Jesús en la genealogía de Jesús. Algunas de las grandes cosas que se destacan en Mateo 1 es que hay un punto prominente principal que Mateo 1 nos va a decir. Número 1 pretende decirnos que Jesús es el cumplimiento de la profecía, que se supone que Jesús viene del linaje de David y que su padre José viene del linaje de David. Como sabemos, Jesús es totalmente Dios y totalmente hombre, y algunos de ustedes pueden señalar y decir, espera, pensé que José no tuvo relaciones sexuales con María hasta después de que tuvieron a Jesús. Entonces, ¿cómo pudo José haber sido su padre? Creía que Dios era su padre. Pensé que era una concepción milagrosa. Bueno, tienen razón. Pero también en la época de Jesús, cuando alguien adoptaba a alguien en su familia, significaba inmediatamente que tenía todos los derechos, privilegios y herencia de la familia del padre adoptivo. Cuando José, un buen hombre, elige a uno que no es su propio hijo, sino que adopta a Jesús en su vida y en su casa, eso significa inmediatamente que Jesús forma parte del linaje de David. Lo que significa que no solo procede de la línea sacerdotal que le viene de su madre María, sino que también procede de una línea de reyes que le viene de David. Sabemos de entrada que por su genealogía Jesús reúne requisitos para ser el Mesías, pero hay otras cosas que nos señalan a ustedes y a mí y que deberían darles algo de esperanza, porque no sé ustedes, pero yo no tengo ningún rey en mi linaje familiar. Creo que no tengo ninguna reina en mi linaje familiar, excepto mi esposa. Ella podría ser reina de mis ojos, pero no tengo a nadie que gobierne ningún tipo de reino. No tengo nada de lo que tuvo Jesús. Naturalmente que yo podría mirar su linaje familiar y decir, caramba, pues yo no vengo del rey David y a menos de Abraham. Entonces, ¿qué esperanza me puede dar a mí la historia de Jesús? Un montón de gente perfecta acabó trayendo al mundo el Rey de Reyes y al Señor de Señores. Así nos equivocamos un poquito hoy. Quiero que hoy vean algunas cosas de las que vamos a tomar nota. Si están tomando notas hoy, si les gusta anotar en su Biblia, son libres de escribir en su Biblia. Está permitido, pueden hacerlo. Pueden marcar su Biblia. Es muy bueno para la memoria, o tal vez ustedes están escribiendo algunas notas. Lo primero que quiero que noten aquí, en este momento, es que tenemos algunas grandes figuras históricas y están escritas en letra púrpura. Hay algunos tipos así, ¿no es cierto? Tenemos a Abraham, Isaac y Jacob.
Ellos son antepasados del Antiguo Testamento. Ellos son antepasados de Israel. Son gente grandiosa. Tenemos un rey impresionante aquí. Ezequías fue un príncipe y luego se convirtió en rey. Josías era solo un joven y a los 18 años se hizo el rey de Israel. Pero fue ungido desde los 7 años. Josías hizo reformas en el reino de Israel. Cuando ves a estos individuos de púrpura, piensas, hombre, Jesús tuvo un gran linaje. Tuvo a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Hombre, qué agradable debe ser eso. Tuvo a Ezequías, uno de los reyes más grandes de todo Israel. Oigan, tuvo a Josías, ese joven decidió reformar Israel y devolverle a Israel el libro y la ley. Hombre, eso es genial. Pero recuerda, hay otros nombres en esto. Quiero que vean estos que están escritos en verde. Estas personas de verde tuvieron muchas fallas en su vida. Pasaron muchas dificultades en su vida. Miren a Tamar y Rahab. Rahab y Tamar son dos diferentes. Ambas mujeres de estas historias se identificaban como prostitutas. Una era prostituta por su carrera. La otra se hacía pasar por prostituta porque su marido había muerto. Entonces ella terminó por engañar al padre del marido. Judá terminó engañando a Judá, actuó como una prostituta a la orilla del camino y lo engañó para que se acostara con ella y que de esa manera él le diera un hijo. Cuando quedó embarazada porque él no sabía que se trataba de ella, le dijo, tenemos que matarte porque has quebrantado la ley de Dios al acostarte fuera del matrimonio. Entonces ella dice, en realidad me acosté contigo. Y él le dijo, bueno, entonces no hay problema, todo bien, puedes tener a mi hijo y entonces me casaré contigo. Sí, esa familia es un desorden. Es una familia muy, muy desordenada. Aquí tienes a estas dos personas que fueron prostitutas o fingieron serlo en su vida. Luego aquí tienes a Ruth de rojo. Ella era una gentil, y por lo tanto ni siquiera era judía. Y Jesús vino de esa línea. Luego aquí tenemos a David, el rey. Vaya, bueno, él es el jefazo, ¿no es cierto? Es el tipo perfecto. ¡No! David mató al marido de una mujer. David se casó con Betsabé, una mujer casada, se mete con Betsabé, así que mata a un hombre, hace que maten a un hombre, se acuesta con una mujer casada. Sucede que ahora él tiene a Salomón de Betsabé, quien estaba casada con Urías antes de morir. Ahora tenemos a estos dos reyes. Se sabía que Salomón tenía 700 concubinas y 300 esposas. Hablando de una vida desordenada. Hombre, si yo apenas puedo con una esposa, no con 300, con más 700 novias. Él era sabio, pero luego escribió el libro de Eclesiastes reflexionando sobre su vida entera, donde dijo, hijo, no todo es lo que parece. He cometido errores en mi vida. Luego aquí tenemos a Manasés y a Amós. Estos dos individuos empezaron a adorar a otros dioses y sacrificar niños. Fueron unos completos paganos. Estos son reyes. Hombre, pero si este es el tatarabuelito de Jesús. Hombre, pues eso a mí me suena bastante desordenado. Estos tres tipos de aquí, estos eran sacerdotes. Azor, Sadak y Matán son cercanos a José. Y aquí tienen algunos sacerdotes. Luego aquí, ahora tienes a José, que era conocido por ser un hombre justo que eligió adoptar a Jesús. Quiero que vean esto. En gran parte del linaje de Jesús tenemos un montón de gente desordenada. Quiero que vean esto. Tengo un pequeño árbol genealógico. Quiero que vean esto. En el linaje de Jesús, quiero que comprendan cómo se ve esto. Porque esto es lo que tenemos que abarcar con la mente. La familia de Jesús no fue tan perfecta como ustedes y yo pensamos. Y tampoco nuestra familia. Si somos sinceros y conozco a muchos de nosotros. Amén por eso. Hombre, pues en la familia de Jesús, ¿qué hay en su familia? Déjame conseguir algo un poco más esbelto. Aquí vamos. En el árbol genealógico de Jesús hubo paganos. Tuvo paganos. Tuvo prostitutas en su árbol genealógico. Tuvo príncipes en su árbol genealógico. Tuvo algo de realeza, algunos reyes. Tuvo algunos paganos.
Tuvo algunas prostitutas, tuvo algunos príncipes. Ah, y tuvo algunos sacerdotes. ¿Correcto? Tuvo algunos asesinos. Tuvo algunos asesinos. Tuvo algunos gentiles que ni siquiera eran judíos. Esto es más o menos todo. Y luego aquí está Jesús. Aquí tuvo a su papá, José, que estuvo dispuesto a aceptar el sueño que Dios le dio a María. Cuando miras la familia de Jesús, dices, oye, la familia de Jesús se parece mucho, mucho a mi árbol genealógico. Tengo algunas personas religiosas en mi árbol genealógico. Tengo algunas personas que actúan como si fueran de la realeza en mi árbol. Tengo algunas prostitutas en mi árbol genealógico. Tengo paganos en mi árbol genealógico. Tengo algunos asesinos en mi árbol genealógico. Me refiero a que, esperen, si Dios puede redimir a la humanidad a través de esa familia, ¿qué podría hacer Él con la suya? Nos quedamos tan atorados al reflexionar sobre nuestra propia familia, nuestra propia historia. Bueno, no saben cómo fui criado, no saben quién fue mi abuelo, no saben quién fue su padre, no saben quién fue mi abuela. Siempre es así, nos juntamos con la familia y ¿qué hacemos? Empezamos a hablar del árbol genealógico, de esta tía, de este tío, de que hace tal cosa, de este primo, que anda haciendo aquello. Entonces, de lo que no nos concientizamos es que nos alejamos y pensamos, Dios, ¿cómo puedes valerte de mí cuando mi familia se ve así? Pero luego también pienso, Dios, ¿cómo puedes valerte de mí cuando estoy en la familia y ofrezco este aspecto? La razón por la que quiero que vean esto es la razón por la que Dios eligió que Jesús naciera a través de ese árbol genealógico es porque nos quiere mostrar que no se necesita ser perfecto para obtener la redención, que Jesús nació para cumplir con todo para que tú y yo no tengamos que sentir que necesitamos quedar atrapados en el intento de crear la familia perfecta, de tener el cónyuge perfecto, de construir la vida perfecta, una vida sin errores, sin interrupciones, sin dificultades, porque, ¿saben qué? Ni siquiera el árbol genealógico de Jesús se ve así. No era un grupo de gente perfecta, no era gente que flotara 1 metro por encima del suelo hasta que nació Jesús. Es un montón de gente que a veces eligió sus propios deseos egoístas, que eligió su propio pecado, que a menudo eligieron su propio orgullo o su propio deseo que es riqueza, y aún así Dios dijo, voy a hacer algo a través de Abraham, a través del linaje de David, que terminará por redimir a la humanidad y, ¿saben qué? Cualquiera con cerebro que vea este árbol genealógico y dirá que no era una familia perfecta. Por lo tanto, lo veo y digo, no necesito una familia perfecta para que Dios pueda actuar en mi familia, porque si Dios pudo hacer eso en la familia de Jesús, entonces seguramente puede hacer algo en mi vida. Incluso con las prostitutas, con los jugadores, con los paganos, con los sacerdotes, e incluso con las princesas. Fue a través de esos personajes que el día de Navidad llegó a nosotros el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Es algo que ustedes y yo no podemos pasar por alto en Mateo 1, pero de hecho, ustedes y yo deberíamos leerlo una y otra vez y leer muchas de las historias de esos personajes y decir, Dios, si pudiste hacer esto a través de la vida de Tamar, podrías hacerlo a través de mi vida, porque muchos de ellos tienen redención en sus historias. Si pudiste hacer eso a través de la vida de Rahab, entonces podrás hacerlo en mi vida. Seguro que sí, Señor. Dios, pudiste redimir a David. Pese a lo que hizo, tú podrías redimirme a mí, Dios. Si pudiste redimir a Salomón, aunque tuvo 300 esposas, entonces me puedes redimir a mí, Dios. Podríamos ver estas figuras, pero también hay algunas figuras en estas historias que nos hacen decir, quizá yo podría ser como Josías en mi árbol genealógico y podría decir, ¿sabes qué? A los 7 años voy a poner fin a toda esta basura y voy a empezar a seguir a Dios. No solo hay personajes que deberían inspirarte en la redención de Dios, también hay personajes que han elegido a Dios. Y ustedes y yo deberíamos reflexionar eso cada día, cada día. ¿Qué aspecto va a tener mi árbol genealógico a partir de ahora? Ahora. Un momento, por favor. Quiero compartirles cómo representar el árbol genealógico de ustedes de la misma manera como representamos el árbol genealógico de Jesús. Esto es lo primero que puede verse en su árbol genealógico. Tu árbol genealógico puede estar algo dañado. Puede que tengan una familia dañada, un árbol genealógico dañado. El de Jesús también. Jesús tenía un árbol genealógico en el que había
abuelos y abuelas y hermanos y otros que estaban un poco dañados, un poco rotos en su vida. El célebre consejero familiar y persona de virtudes familiares James Dobson dice: la familia es la piedra angular de nuestra sociedad. Más que ninguna otra fuerza, da forma a las actitudes, esperanzas, ambiciones y valores del niño. Y cuando una familia se viene abajo, son los niños los que salen más dañados. Todos podemos verlo, mirarlo y decir: ¿sabes qué? Tal vez yo soy un producto de ese daño. Quizá yo causé parte de este daño. Pero la historia de la Navidad está destinada a mostrarte que con o sin daño, si tus hijos o te lo hicieron a ti o tú a tus hijos, hay redención en la historia de la Navidad, porque cuando Jesús nació, la historia dice que estaba destinado a traer esperanza a la humanidad. Es por la historia de Él y de su mensaje, a donde va Él va, a los 33 años de edad, va y nos redime en la cruz para decir: cualquier daño que tu familia o tu árbol genealógico tenga, Jesús lo llevó en la cruz. La historia de Navidad tiene curación y esperanza. Tenemos que reconocer hoy que solo porque la familia tuvo daños o porque está dañada, no significa que Dios no pueda reconstruirla, que no pueda restaurarla. Tengo una escritura que les quiero compartir. Por el daño nos damos cuenta que Filipenses 3:20 deberías ayudarnos a concentrarnos para decir: más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Saben? Es debido a que Jesús nació en un humilde pesebre que cuando invocamos su nombre nos vemos introducidos en una nueva familia. Es una familia que no está llena de gente perfecta, de gente que tiene todo resuelto, sino gente que persigue a Jesús, el Salvador perfecto para nuestra vida. Si estamos dispuestos a abrir nuestra familia a su sanación de ese daño, Jesús puede comenzar a sanar áreas que no podríamos imaginar. Es una elección que ustedes y yo tenemos que hacer, saber que si nos han hecho daño, hay alguien que puede curarnos. Se le conoce como el gran médico. El gran médico nos puede reconstruir. Su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Lo siguiente es que su árbol genealógico puede estar un poquito dañado y su árbol genealógico también puede ser un poquito disfuncional. Quiero decir, acaba de pasar el Día de Acción de Gracias. Es posible que hayan vivido parte de esa disfunción. En esa disfunción, alguien que fue a la Acción de Gracias pudo haber tocado el tema de la política. ¡Ay! Ahí está la disfunción. O alguien pudo sacar a relucir: ¿por qué no está aquí fulanito? ¿Y por qué no vino menganito? Ah, aparece la disfunción. Uno le recordó a otro el dinero que le debía desde el año pasado. ¡Uy! Aquí está la disfunción. El árbol genealógico de ustedes puede ser un poquito disfuncional y durante las fiestas, como que esa disfunción queda expuesta. Ven llegar a un primo o a una tía y dicen: ¡ah, ya viene! Pero adivinen qué. Hasta en el árbol genealógico de Jesús había mucha disfunción. Les hablé de una disfunción donde una nuera cuyo marido había muerto engañó a su suegro para que se acostara con ella y poder tener un hijo. A mí eso se me hace bastante disfuncional. David tomó la esposa de uno de sus generales, la hizo su esposa y luego hizo lo que lo mataran al general. Un poquito disfuncional para mí. Imagínense las vacaciones en aquellos tiempos. Imagínense los festivales en aquellos tiempos. Me refiero a que Betsabé todavía tenía familia, así que la cosa era tipo: ah, aquí viene David, ¿a quién va a matar ahora? Me pregunta ahora con quién se irá a acostar. Eso es disfunción. Puede ser que ustedes y yo nos pase a nuestra familia, donde puede pasarnos algún día, pero eso no significa que Dios no pueda hacer algo. Eso no significa que Dios no pueda redimirlos. Eso no significa que Dios no pueda redimir a su familia. Lo único que tenemos que hacer es estar dispuestos. Jesús comienza desde su árbol genealógico, cuando nace el mundo, nos muestra que Dios está dispuesto a empezar de nuevo. Dios acepta tomar la disfunción y crear en ella algo hermoso. Y Jesús fue lo bello que nació cuando celebramos el día de Navidad. Y a fin de cuentas será Jesús quien nos devolverá a una relación plena con Dios. Ahí es donde también los quiero animar a decir esto. Hasta en la casa de Dios e incluso en la iglesia puede haber alguna disfunción. Solo por haber entregado nuestra vida a Jesús no significa que nos hayamos vuelto personas perfectas como Jesús. La disfunción ahí sigue.
Muchos nos tenemos que dar gracias unos a otros, porque aunque prevenimos la disfunción, quizá no conozcamos otra cosa que la disfunción. Mientras Dios trabaja en nosotros y nos sana y encomienda estas cosas a la oración y a la sanación, tenemos que reconocer que este árbol genealógico llamado los hijos de Dios y el pueblo del cielo pueden ser un poquito disfuncional. Puede haber personas con las que hacemos la vida en un grupo de la colonia o coincidimos en un curso Growth Track o en el servicio y pensamos, son geniales, voy a ser su amigo. Pero después de una semana piensas, son algo disfuncionales. Por otro lado, quizás ellos te ven y dicen, esa persona está algo dañada. Y la respuesta es, quizá tenga razón. Porque la familia de Dios tiene algo de disfunción, algo de rareza y está algo dañada. 1 Juan 3, 1, 2 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Esto es un gran amor de Dios. Que Dios te adopte, según Romanos 8, nos adoptaría como hijos e hijas en el cielo. Tienen que recordar el árbol genealógico de Jesús. Cuando José eligió adoptar a Jesús, significa que él recibió todos los derechos, privilegios y linaje de José. Igual que cuando Dios los adopta a ustedes como sus hijos e hijas a través del reino de los cielos, ustedes obtienen todos los derechos, privilegios, herencia y linaje por ser un hijo de Dios. Es un acceso mucho mayor en el que ustedes y yo tenemos en un punto dado. Ustedes y yo tenemos mucho más del favor de Dios diariamente de lo que ustedes y yo realmente sabemos cuando nos unimos a la familia de Dios. Dice, así estaremos. Por esto el mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Cuando termina toda la disfunción, todo el daño, cuando Jesús se nos manifieste y seamos plenamente como Él. En este momento tenemos el Espíritu de Dios que nos habla, nos da forma y nos moldea cada día en Jesús, pero cuando Jesús vuelva por nosotros y nos redima por completo y estemos presencia de Dios, dice que seremos como Él, lo que significa que ya no habrá disfunción ni daño. Hasta entonces tenemos que trabajar y cruzar la disfunción y tenemos que cruzar el daño. Dice, porque le veremos tal como Él es. Cuando Jesús se nos manifieste plenamente tal como está ahora en el cielo, seremos como Él y estaremos en plenitud de Dios. Esto es porque Jesús nació de manera milagrosa. Sin Jesús nacido y sin su ministerio y su redención, ustedes y yo no tenemos acceso a ser adoptados por Dios. Jesús pagó un precio que ni ustedes ni yo podríamos pagar, con tal de que ustedes y yo podríamos ser hijos e hijas de Dios. Siempre que alguien pueda preguntar el día de Navidad o en época navideña, ¿dónde está Dios? Yo veo la temporada navideña y celebramos este pesebre, pero veo las noticias, veo toda la disfunción del mundo, miro todo el daño en el mundo. ¿Qué hace Dios con eso? Dios lo está redimiendo. Jesús está esperando que Dios Padre le dé luz verde a Él para redimir plenamente a la humanidad y que podamos ser como Él. Hasta entonces, en tanto hijos de Dios y herencia del cielo, significa permitirnos que el Espíritu nos ayude a luchar cada día y a trabajar para atravesar esto. Esto puede significar que en la casa de Dios se pueden encontrar o rozar con gente que no se parece a ustedes, ni habla como ustedes, pero ¿saben qué? Que ellos también son ciudadanos del cielo. Incluso con la disfunción y el daño, Dios puede hacer algo en su vida. Esto pasa de vez en cuando, pero recuerdo una ocasión concreta en Abundant Living Family Church. Llegamos a todo tipo de personas que vienen a la iglesia a entregar su vida a Cristo. Llegamos desde los hombres de negocios con trajes de 3 piezas y corbata que vienen a la iglesia, hasta los hombres de negocios que venden cosas en la cajuela de su coche que pueden ser o no ser legales. Aquí en Abundant Living Family Church llegamos a todas estas personas distintas. Sucedió que una vez me topé con el tipo de la cajuela del coche. Fue después de un servicio, era un hombre latino, me encontró después del servicio, era un poco mayor que yo, tenía 50 o 60 años, quizá como 50, se me acercó y me dijo, Pastor Adam, solo quiero decirte, amigo, que esta iglesia ha hecho tanto por mi vida, por mi matrimonio. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Él me decía, soy un hombre distinto.
La esposa estaba ahí sentada y me dijo, si lo hubiera visto hace un año, no lo hubiera reconocido. Dios ha obrado en su vida y yo sentado allí les dije, hombre, alabado sea Dios. Entonces él me dice, ¿sabes, pastor? Tú no te puedes ensuciar las manos en esta ciudad. Si alguna vez estás en apuros y necesitas que alguien se ensucie las manos por ti y se ocupe de ti, me dijo, no estoy tan alejado de mis viejas costumbres. Me dice, porque créeme que tú transformaste a mi familia, así que pastor, yo nunca querría que fueras a la cárcel, pero yo iré a la cárcel por ti. No era broma. No, no era broma. Sé que nos estamos riendo, pero él iba muy en serio. Me dijo, si alguna vez te tienes que ensuciar las manos, nomás llámame y yo me hago cargo para que puedas seguir siendo el hombre religioso que necesitamos. Lo vi fijamente a los ojos, le estreché la mano y le dije, lo voy a tener en cuenta. Si alguna vez ocurre, me quedé pensando, ¿cómo respondo uno a eso? Estamos en una línea. Oye, hermano, te voy a jalar a un lado. Lo decía de todo corazón. Él lo dice desde su corazón y desde lo que él sabe. Y en el proceso, mientras Dios lo va redimiendo, podría ser algo disfuncional. Pero ¿saben qué? Me alegro de que él esté dispuesto a ensuciarse a las manos y no a ensuciarme las mías. Me alegro de que Jesús naciera y estuviera dispuesto a ensuciarse las manos para que ni ustedes ni yo tengamos que ensuciarnos las nuestras. Él estuvo dispuesto a nacer de ese árbol genealógico con el daño, con la disfunción. Solo imagínenlo, eres la Trinidad en el cielo. Ustedes son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y están hablando de cómo van a redimir a la humanidad. Ustedes dicen, bueno, ¿en qué linaje y en qué familia creen que debe nacer Jesús? ¿Creen que ellos dirían, bueno, busquemos una familia que rece todos los días? Busquemos el árbol genealógico de los que van a la iglesia todos los domingos. Busquemos el árbol genealógico de los que trabajan en el templo. No, en vez de eso dijeron, vamos a elegir ese árbol genealógico, el tipo ese llamado Abraham, que luego va a tener a David, y luego a través de David vendrá un hombre llamado José, y luego José se va a casar con una mujer llamada María. Vamos con ese árbol genealógico, porque ese árbol genealógico tiene mucha disfunción y daño. Y así podemos demostrar al mundo que si somos capaces de redimir a una familia de esa calaña, podremos redimir a la familia cualquiera. ¿Por qué no le mostramos al mundo que no importa cómo sea tu árbol genealógico, sino lo que estás dispuesto a decidir hoy para hacer las cosas de otra manera y seguir a Jesús? Puedes romper con cualquier cosa de un árbol genealógico si tan solo estás dispuesto a decir, Dios, te recibo en mi vida y ahora te voy a buscar. Eso significa que Dios puede redimirnos sin importar dónde estemos. El último punto es este y luego vamos al cierre. El árbol genealógico de ustedes puede ser diferente. Son un poquito diferente, un poquito único, un poco raro. Quizá tengas hermanastros y hermanastras, hijastras o hijastros. Quizá tengas primos o medias hermanas y hermanos o medios tíos, solo un poco diferentes. No significa que Dios no pueda hacer nada con esa situación. No significa que Dios no pueda redimirla, no significa que Dios no pueda servirla, ni tampoco significa que ellos no sean tu verdadera familia. Algo que a veces me rompe el corazón es cuando estoy trabajando con parejas que van en su segundo o tercer matrimonio y mi esposa y yo nos sentamos con ellos para darles asesoría matrimonial. Algo que a veces se siente como un puñal en el corazón es cuando el marido o el cónyuge, porque tal vez vienen de un matrimonio anterior, dicen algo así como, bueno, la que sigue haciendo tal cosa es tu hija, el que sigue haciendo tal cosa es tu hijo. Es como un puñal, porque llevan tanto tiempo juntos o casados y ella no se ha convertido en tu hija. ¿Él no se ha convertido en tu hijo? ¿Sigue siendo problema de alguien más? ¿Sigue siendo el deber de alguien más? ¿Sigue siendo el trabajo de alguien más? Hombre, qué agradecido estoy de que Dios no dijera, bueno, tu pecado es tu problema, tu pecado es problema de Adán, tu pecado es problema de Eva. Me alegro de que Dios dijera, ¿sabes? Voy a hacer tus problemas mis problemas. Voy a tomar a Jesús y Jesús va a nacer y no importa si eres parte de su linaje o no, si eres gentil o si eres judío, voy a redimirlos a todos. Cualquiera que quiera ser parte de mi familia puede elegir ser parte de mi familia si sigue a Jesús. Estoy agradecido de que Dios nos considere a ti y a mí, por rotos que estemos, por dañados que estemos, por disfuncionales que seamos, todavía puede mirarte y decir, ese no es el hijo de Satanás, esa no es la hija de Satanás, ese es mi hijo, esa es mi hija, son mi familia.
Aunque todos seamos un poco diferentes y aunque tú y yo tenemos diferentes colores de piel y hablamos diferentes idiomas y tengamos diferentes estilos y comamos diferentes comidas, no significa que tú y yo no seamos parte de la familia de Dios. No significa que nadie esté lejos de unirse a la familia de Dios. Quiero compartir este versículo con ustedes mientras vamos cerrando. Dice así, Romanos 8, 14, 17 es uno de mis versículos favoritos de la Biblia, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, pero el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. No sé ustedes, pero una de mis cosas favoritas en un día caluroso de verano es ir a Wendy's y comprarme un Frosty. ¿Alguien quiere un Frosty? Frosty de chocolate, Frosty de vainilla. Sé que el pastor Diego frunciría la cara si me oyera decir esto, pero yo papas fritas medianas, saladas y un Frosty triunfa. No hay nada mejor. Estoy agradecido de que Dave Thomas, el fundador de Wendy's, hiciera una buena hamburguesa Wendy's y un Frosty de Wendy's. Pero lo que muchos de ustedes quizás sepan es que Dave Thomas fue adoptado. Fue entregado a un orfanato y cuando de bebé, una familia, una mamá y un papá vinieron y lo adoptaron en su familia. Él tiene una cita que dice lo siguiente cuando empezó en Wendy's. Dice, tuve la suerte de ser adoptado por una pareja amorosa en Michigan. Cuando salí del ejército quería dedicarme a los negocios. Desde los 8 años estuve en el negocio restaurantero. La familia de parte de mi madre se dedicaba a los restaurantes, lo que él no dice es la familia de parte de mi madre adoptiva se dedicaba a los restaurantes. Y la parte de mi padre adoptivo se dedicaba al negocio de la comida. Así que era natural que yo quisiera montar un restaurante. ¿Te das cuenta por qué él estaba inspirado y fue tan amado que cuando cuenta esta historia no habla de su madre adoptiva y su padre adoptivo? Dice mi madre y mi padre porque su árbol genealógico está enlazado con quien lo adoptó, no con quien lo parió. Ustedes y yo necesitamos inspirarnos hoy en que, independientemente del aspecto de su árbol genealógico, han sido adoptados por una familia más grande, una mejor familia que se llama la familia del cielo. Tanto si tienes una excelente familia terrenal como si tienes una familia terrenal que quisieras que fuera diferente, lo que importa es que Dios puede adoptarte en su familia. En la adopción celestial de Dios, ustedes y yo nos convertimos en herederos de Cristo. Y nos convertimos en sufrientes junto con Cristo. Y nos convertimos en favorecidos como Cristo. Y nos convertimos en bendecidos por Cristo. Porque no salimos de aquí y reconocemos que independientemente del aspecto de nuestro árbol genealógico, tenemos un Padre en el cielo que nos cuida con esmero y que a través de la desordenada familia de Jesús, Él hizo un milagro. Y en tu desordenada familia podrá hacer un milagro. Dios puede cambiar el resultado si ustedes y yo estamos dispuestos a ser como Jesús y decir, Dios, úsame y ayúdame a buscar a Cristo cada día de mi vida. Recemos esta mañana. Dios, te agradecemos tanto esta palabra de hoy, Padre Dios. Te ruego, Señor, que este mensaje, por sencillo que sea, nos ayude a reconocer y honrar que hayas elegido, Señor, redimir a una familia disfuncional, dañada e indiferente enviando a tu Hijo Jesús con José y María. Dios, muéstranos hoy, Señor, que hoy puede ser el día en que te elijamos en medio de la disfunción, en medio del daño y de las diferencias, que puedes hacer un milagro en nuestros hogares y nuestras familias. Dios, quieres tocarnos hoy en este mensaje mientras entramos al pesebre durante las próximas 3 semanas y que nos ayudes a conocer a Jesús cada vez más por medio de esto. En el nombre de Jesús, amén. Hola familia, gracias por ver nuestro servicio. Si aceptaste a Jesús en tu corazón o volviste a dedicar tu vida a Él, te queremos decir felicidades. Estamos muy contentos por este paso que es tan grande que has tomado tú. Tal vez te estás preguntando, ¿ahora qué? ¿Qué sigue? Pues puedes visitar nuestro website a grow.faith, grow.faith, y ahí puedes descargar un libro gratis de nuestro pastor Diego Mesa que es titulado 7 pasos para hacer crecer tu fe o tu caminar cristiano con Dios. Estamos muy emocionados y te vemos pronto en nuestro próximo servicio.